te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esta cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esta cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas en la fe.
Paz de Cristo para cada uno de ustedes. Vamos a intentar, ahí le estoy enviando la invitación a mi hermano Alberto, a ver si mi hermano Alberto me la puede recibir. Hemos tenido problemas durante 3 semanas con este asunto, pero esperamos que la próxima semana, si es que Dios así lo dispone, estamos transmitiendo de la página Iglesia del Señor de Tieste, amén, para que así podamos trabajar con la aplicación que dice mi hermano, que es Stringer, ya no sé cuánto así se pronuncia, y nos permite rechazado, dice. Alberto Catejo, quiero unirse. A ver, vamos a enviarle nosotros ahora aceptar. Ahí le aceptamos. Yo creo que ya la próxima semana, si que hoy día no nos resulta, hermano, ya vamos a tener la continuidad del programa que estábamos llevando a cabo. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes Álvarez. Comparte el programa, hermano, en esta hora, para que muchos se anexen. Yo realmente no puedo invitar de acá. Lo hace directamente ¿cuánto se llama? Sí, salió rechazado, hermano Alberto. Pero bueno, le invito, hermano Alberto, a que usted esté con su Biblia ahí. Vamos a examinar el capítulo 2 de Primera de Corintios. Vamos a examinar este capítulo, a ver si me ayuda para que entre los dos, ¿cierto? Podamos, ahí está mi hermano Roberto Salgado, también Dios le bendiga, hermano Roberto, del lugar de Semillero. Así que, mi hermano Alberto, a ver si me acompaña para que llevemos a cabo el programa. Amén. Y a todos los hermanos que están conectados, nos ayuden, ¿cierto? También en la oración. Y hay una página que yo he compartido a los hermanos, que es la página de la iglesia de Trieste, y le pido para que le sigan esta página, ¿verdad? Nos faltan 4 seguidores, tenemos que tener 100, y son 2 requisitos que pide la Facebook, que tengamos 100 seguidores y que tengamos más de 2 meses. Los 2 meses lo tenemos, también la página lleva más de 2 meses ahí, y faltan 4 seguidores, y con eso completamos el número y podemos transmitir desde la próxima semana con esta aplicación que se llama Stringer, para que mi hermano Alberto también pueda conectarse con nosotros. Bien, hemos tenido una semana, hermanos, bien intensa, desde el día lunes, martes y hoy miércoles, ¿cierto? En los negocios del Señor. Y hemos estado, terminamos el libro de Romanos la semana pasada y iniciamos el recorrido por el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Y ahora tomamos el capítulo 2. Ahora, ¿por qué estamos tomando el libro de Primera de Corintios? Por el mismo tema que estábamos tomando con respecto al pentecostalismo, ¿verdad? Clásico, neopentecostal, carismático, ¿verdad? Que se ha visto, hermano, en todos estos últimos tiempos, ¿cierto? Esta manera muy emocional de interpretar o malinterpretar las escrituras. Y el libro de Corintios nos aclara todas estas cosas para que nosotros salgamos, ¿cierto?, de muchas cosas que ignoramos o pensamos que son así, como se nos enseñaron, ¿verdad? O algunos como se los impusieron. Pero tenemos la palabra profética más segura, y eso es lo que tenemos que, para poder edificar, debemos llevar a cabo lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a partir con el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios. Y dice en el nombre del Señor Jesús: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad
y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, viene hablando el apóstol Pablo, para retomar el tema del capítulo 1, esto es lo que viene hablando Pablo, que, hermanos amados, el comportamiento de la iglesia, en este caso la iglesia de Corintios, la postura que había tomado de ponerse en fila detrás de un hombre, Pablo, Apolo, Cefas, ¿verdad? Y Pablo les explica, ¿cierto?, que esta sabiduría que es dada del cielo, Dios se la dio a quien a él le plació. No se la dio a los entendidos ni a los sabios de ese entonces, sino que escogió lo más vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para que ellos tomen en cuenta que lo que los ministros de Dios tienen no son de los ministros, son de Dios. Dios es el que otorga sabiduría, Dios es el que otorga entendimiento, Dios es el que otorga, hermanos amados, los dones, ¿verdad? Dios es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, todo es de Dios. Pero aquí, estos hermanos de Corintio habían dado crédito a los hombres. O sea, como que la elocuencia, por ejemplo, que tenía Apolos, venía de Apolo. ¿Mm? El conocimiento que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Venía el apóstol Pablo? No. Lo que tenía Pedro, tampoco. Entonces, lo que Pablo está razonando con la iglesia de Corinto es que toda la vida, todo perfecto procede del Padre de las luces, que es Jesucristo. Entonces, esto aquí él se pone como ejemplo, dice, cuando fue él a Corintios, ¿cierto? No fue con ellos con palabras de humana persuasión, ni los persuadió con palabras de humana sabiduría, sino que presenta, ¿cierto?, a Jesucristo crucificado. O sea, ¿qué presenta? El Evangelio. Presenta, hermanos amados, lo que Dios envió a hacer, predicar a Jesucristo y, como dice, a este crucificado. ¿Por qué crucificado? Para que puedan ellos entender el sacrificio hecho en la cruz para beneficiar a todos los hombres. Entonces él le dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, o sea, como uno más de ustedes y tal vez más bajo que ustedes, para que no pongan la mira en ellos. Hermanos, eso es de cuidado. Pablo está evitando aquí que la iglesia de Corintio coloque la mirada en él y que lo erija, como sucedió, por ejemplo, cuando sanaron a una persona, ¿verdad? Y llegó el sacerdote, ¿cierto? Con guirnalda, trajeron toro, y a Pablo le dijeron que era Júpiter y a Pablo le dijeron que era Mercurio y a Sila que era Júpiter. Y ellos se abalanzaron contra los ciudadanos de aquella ciudad, valga la redundancia, para demostrarle y decirles, nosotros también somos hombres. Aquí la excelencia del poder la tiene Dios, y esto es lo que Pablo está haciendo hasta este versículo, ¿cierto? Hasta este versículo los está haciendo razonar en cuanto a qué, a la palabra. Entonces, luego dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada hombre en esta tierra que es llamado por Dios recibe de parte de Dios dones, ministerios, llámese como se llame, amén, pero lo recibe de parte de Dios porque es Dios el que se lo da. Ninguna de esas cosas pertenecen al hombre. Entonces, Pablo dice en la escritura aquí, para que esta fe, la fe de ellos y de nadie, recuerde que cuando iniciamos la lectura de esta carta también abarca a la iglesia al día de hoy. No es solamente para Corintios, porque muchos equivocamente dicen, no, si eso es para la iglesia de Corinto, y cuando le habla a la mujer o cuando le habla de la vestidura, es para la iglesia de Corinto, porque en eso entonces la cultura, la idiosincrasia, no, hermano, no. Hay que leer desde el principio y hasta el fin. Y en la salutación, Pablo
dice claramente, dice, y a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, y con todos los que, ¿cierto?, invocan el nombre del Señor. O sea, esta carta es extensiva. En ese tiempo es a futuro, presente y futuro. Para eso es esta carta. ¿Ven? Entonces, no acomodemos hoy día como muchos se acomodan, diciendo, no, esto no es para nosotros. No. ¿Amén? Entonces, hermano, dice, sin embargo, el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí, hermanos amados, Pablo exalta lo que había recibido de parte de Dios, que es la sabiduría no de este siglo, no humana, sino de la sabiduría divina. Y eso es lo que el Señor ha venido diciendo hasta este versículo. No dice otra cosa diferente. Aquí hay una pugna que se crea y que se llama idolatría. Y que estaba ahí. Estaba ahí. Pese a de que ellos habían sido bien enseñados, bien nutridos. Pero aquí, hermanos, claramente el apóstol Pablo advierte, mire, vamos a leerlo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. ¿Se acuerdan en el libro de Romanos días atrás? Hablábamos de los hermanos débiles. Y los que son más fuertes deben, hermanos amados, sobrellevar la carga de aquel que es débil. Porque es débil. Porque es niño. Es inmaduro. Si usted ha alcanzado madurez, gloria al Señor. Gloria al Señor que usted haya alcanzado madurez y que pueda entender el Evangelio, que pueda entender la doctrina de Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Vergara. Dios le bendiga, hermana Catherine. Eso es lo que Pablo está resaltando, para que no haya confusión. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta está revelada en las Escrituras y está revelada para sus hijos, no para todos, porque muchos leen las Escrituras, pero no entienden. No entienden. No sé cuál es la intención. Lógico que hay una intención real cuando uno va a leer la Escritura, es de llegar al conocimiento de Dios, salir de la ignorancia. Es una realidad, es un objetivo. Entonces, aquí el apóstol considera estas cosas y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Ve? La sabiduría humana es animal, como dice la sabiduría, es terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría del hombre. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Y aunque usted me diga, pero hay hombres que con sabiduría han hecho esto otro, no tiene ningún valor. Porque aunque hayan ideado, por decirlo así, un cohete, ¿cierto?, diferente a todos los que se han creado, tarde o temprano van a morir. Y eso va a quedar ahí. Dios le bendiga. Dice, el mundo greco-romano estaba dominado por el sofismo, del griego sofía, que significa sabiduría, pero sabiduría terrenal y no de lo alto. Claro, gracias hermano Alberto por su aporte, ciertamente ahí lleva un nombre de mujer, un nombre terrenal, Sofía, el sofismo, que se caracterizaba, ¿cierto?, por hablar bien, ser muy elocuente, y eso encantaba a los hombres, encantaba, ¿cierto?, a las personas,
Porque, bueno, los griegos se destacan por ser grandes pensadores. ¿Mm? Recuerde que para a ellos no les fue revelado. ¿Mm? Hasta cierto tiempo. ¿Amén? Entonces, por eso es que Pablo cuando tiene la disputa con los griegos, ¿verdad? Que se juntaban en el Areópago en determinados tiempos, y dice mismo la Escritura que ellos procuraban solamente una cosa, aprender, ¿cierto? Escuchar algo que fuera nuevo. No le importaba otra cosa. Para ellos eso es la sabiduría. Ahora, yo entiendo, por medio de la palabra, que la sabiduría es conocimiento aplicado. Amén. Por eso que el Señor dice, hermanos amados, que más bien es bienaventurado oír, pero más bienaventurado es hacerla, ponerla por obra. Entonces, ahí demuestra el creyente que ha alcanzado sabiduría, que ha alcanzado madurez. Y Pablo aquí habla realmente, ¿cierto? Con aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque esa sabiduría perece. Amén. Cuando el hombre muere, muere con su sabiduría. Dios bendiga a nuestro hermano y pastor Estornal López Peña. Muere con su sabiduría. Por eso que nosotros no debemos fijar los ojos en los hombres. Amén. Se nos ha enseñado a lo largo de toda la Escritura. De toda la Escritura. Los hombres, hermanos, no deben ser venerados. Si bien es cierto, el sofismo iba acompañado además del arte de la retórica, es decir, el arte del convencimiento. Correcto, la retórica es hablar bien, convencer. Habían unos grupos, ¿cierto? Que los sofistas, ¿verdad? Ellos cobraban por enseñar. Se parecen a unos predicadores modernos, que para ir a predicar hay que pagarles. Amén. Los sofistas, ellos, hermanos, cobraban por enseñar. Ese era el sofismo que se daba en aquellos tiempos. Gracias, mi hermano Alberto Catejo, ¿cierto? Que no podemos estar así en la pantalla, lamentablemente, pero ahí él se preocupa de escribir y acompañar también con los comentarios que son muy edificatorios. Por ejemplo, nosotros usamos una palabra griega. Perdone la expresión que yo voy a usar. Y decimos las cosas son sofisticadas. ¿Ah? Y como era el arte de hablar bien, la retórica, ¿cierto? Ellos adornaban. Y es como lo que nosotros decimos hoy día, es algo chanta, es algo que no tiene valor, pero está disfrazado. Está disfrazado, ¿verdad? Algo así. Entonces, el sofismo, los sofistas, ellos cobraban por enseñar. ¿Mm? Y como dije antes, recién, y no, sin ofender a nadie, de todas maneras, hay algunos que hoy día cobran por predicar la palabra del Señor. Es vergonzoso, amén, cobrar, porque los apóstoles no lo hicieron. Amén, no lo hicieron. Si bien es cierto, muchos los apoyaron económicamente, porque es un hecho, pero ellos no vendían la palabra, como sucede al día de hoy. Hay predicadores que si no le dan cierta parte de dinero, no van. Tampoco van a predicarle a 2 o 3 personas. Tienen que tener por lo menos de 50 para arriba. Entonces, hermanos, son como los sofistas. Tienen el arte de la retórica, ¿cierto? El arte de hablar. Y la gente esto lo toma como una sabiduría. De verdad. Cuando la persona habla bien, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? Habla y habla, ¿cierto? Como la retórica, ¿verdad? Convence. Pues dice, es el arte del convencimiento. Luego dice el apóstol Pablo, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, esa sabiduría y todo lo que estuvo oculto en tiempo, nos fue revelado a la iglesia. Hoy día nosotros podemos gloriarnos. Por eso que el apóstol Pablo concluye el capítulo 1 en el verso 31 diciendo, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Porque ciertamente nada es nuestro. Dios nos otorgó el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, nos entregó el perdón, nos entregó, hermano, el llamamiento, la adopción, la justificación, la santificación. Que bendiga a nuestro hermano Jamer Arango de Colombia.
Entonces, hermano, dice, la que ninguna, esta sabiduría que fue oculta y que fue revelada, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Recuerde que cuando los mismos fariseos mandaron a buscar, a detener a Jesús, y Jesús estaba en el templo, ellos vuelven. Pero vuelven a los sacerdotes, pero vuelven sin Jesús. ¿Y sabe cuál es la expresión que ellos tienen? Nunca ha hablado hombre así. O sea, el hablar de Cristo ya era una sabiduría. Ahora, todo esto que estaba oculto, este conocimiento que estaba ocultado, ¿cierto?, de parte de Dios para manifestarlo en este tiempo, bueno, por gracia, ¿cierto?, Dios nos entregó este conocimiento. Y en esto podemos gloriarnos, ¿cierto?, en Cristo. ¿Por qué? Porque los príncipes de entonces, o sea, los sacerdotes de aquel entonces, no conocieron esta sabiduría. Además, el mismo Cristo les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Verdad? Por ejemplo, con respecto a la salvación, poco entendían ellos, porque hubo un príncipe que fue de noche a ver al maestro. ¿Se acuerda? Capítulo 4, Nicodemo. Este príncipe de noche. Y comienza como un poco adulando al Señor, diciéndole, Señor, sabemos, maestro rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, a esa adulación, a esa exaltación humana, cualquier hombre terrenal hubiera dicho, muchas gracias por tu reconocimiento, gracias porque tú me reconoces. Pero Jesús no dijo eso. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace de agua y espíritu no puede entrar. Entonces, esa sabiduría, comparada con la sabiduría humana, está muy lejos. Nuestro hermano nos escribe, dice, los emperadores romanos contrataban sofistas para disertar sobre filosofía. Y cuando el orador llegaba a un clímax de pleno apogeo, los oidores se ponían de pie y aplaudían enfervorizadamente. ¿No le parece familiar este ambiente? Esto entró a la iglesia también. Vamos a tirar o vamos a hacer predicar al mejor predicador, al mejor orador, ¿verdad? Y luego vienen los aplausos. Los aplausos se han enquistado en la iglesia y no precisamente a Dios. Los aplausos están siendo para los hombres. Tal como dice mi hermano, que realmente tiene la razón. Voy a leerlo de nuevo. Los emperadores romanos contrataban sofistas. ¿Para qué? Para disertar sobre las filosofías, y cuando el orador llegaba a un clímax de pleno apogeo, los oidores se ponían de pie y aplaudían enfervorizados. ¿No le parece familiar este ambiente? Sí, realmente yo lo he visto muchas veces y me da mucha tristeza verlo, porque ¿sabe dónde lo veo? Donde no debería estar. Donde no debería estar. Y eso es una pena. Hoy día dentro de la iglesia hay motivadores, ¿verdad? Hay psicólogos, hay psiquiatras que están en los púlpitos tratando los problemas humanos, ¿cierto?, de la iglesia. Pero se olvidan de los problemas espirituales que la iglesia tiene, como ser el pecado, por ejemplo. Entonces, hermanos amados, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Isaías 64 tenemos una referencia, hermanos, vamos a buscarla para hacer la comparación, como Dios ya se venía manifestando, ¿verdad?, con respecto a esto. Aquí Pablo está razonando, hermanos, con los corintios, y dice así, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese Voy a leerlo del principio. El profeta dice aquí, tiene una expresión de un clamor y que dice, oh, si rompiese los cielos
y descendieres, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundición, como fuego, amén, como fuego, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Esta es la expresión que tiene el salmista con respecto a esto, que cosa que ojo no vio, que oído no oyó. Mire, y qué maravilloso dice que Dios ha preparado para quienes. Para los que le aman. Dios le va a revelar a los amados las cosas espirituales por medio de la Escritura, hermanos amados. Por eso que es lamentable como hoy día, lamentablemente, los predicadores, enseñadores, buscan otras cosas. Por ahí encontraron que había habido otra creación en el huerto. Porque la Escritura dice, y multiplicaré, por ejemplo, los varones en tus preñeces, como que si Eva ya hubiera parido. Cuando la Escritura dice que conoció a Adán a Eva y le parió el primer hijo, que fue Caín. Y nosotros sabemos que la palabra conocer en la Escritura tiene el sentido de una relación sexual. Entonces, si Adán no hubiera conocido a Eva mucho antes en el huerto, la Escritura lo hubiera declarado. Pero nuestro problema es que nosotros buscamos humanamente, ¿ya? Queremos sabiduría de parte de Dios, pero queremos que Dios la dé a nuestra manera, que Dios las acomode a nosotros. Entonces, luego dice, hermanos amados, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿ve? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí está la importancia de que Dios nos bautice con su Espíritu Santo. Ahí está la importancia. Y hago una aclaración. Hay muchos malinterpretados las enseñanzas que se hacen con respecto al Espíritu Santo, a los dones, al hablar en lengua, a las sanidades, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que Dios todavía sigue haciendo milagros. Estamos de acuerdo que Dios todavía sigue perdonando y bautizando con el Espíritu Santo. Porque en la antigüedad nadie fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y se iba. Hoy día tenemos la permanencia del Espíritu en nosotros. Y eso es maravilloso. Pero no estamos hablando, hermanos, ni generando contra la Escritura. Estamos haciendo lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Hizo un ordenamiento, pero a la luz de la palabra. Para que nosotros podamos ser dirigidos por ella. Dice, en cuanto a Nicodemo, él se dirige al Señor como alguien de su mismo estatus. Has venido de Dios como maestro, no como Mesías. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Raúl Garrido. No como Mesías, no como Redentor, y mucho menos como Dios, manifestado en carne. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Buena la pregunta. Es como cuando el Señor pregunta, ¿quién dice los hombres que soy? Y uno lo colocaron al estatus humano, tal como Nicodemo lo hizo. Bueno, unos dicen que era Elías, otros Jeremías y cualquiera de los profetas. Así se divulgó de Jesús. Ahora, ¿por qué razón el pueblo de Israel pensaba, o muchos pensaban de esta manera? Porque muchos le conocían, que era, y por algo él le decía, el hijo de María, el hijo de José, el carpintero. Entonces, claro, era lógico, como Dios no se había revelado, que ellos pensaran de esa manera, así como lo pensó Nicodemo. Por eso que él le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos, pero si estaba hablando con él. Gloria al Señor por esta sabiduría oculta que fue revelada a la iglesia, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese.
Ahora, hace una pregunta el apóstol, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Claro que es así, es cierto. ¿Quién me conoce a mí más que nadie, aparte de Dios? Yo mismo. Yo mismo me conozco. Yo sé cuando pienso mal, cuando pienso bien. Y lo que me ven de afuera, ¿verdad? Estoy diciendo un pensamiento. Me ven de otra manera. Porque ellos ven fuera. Pero Dios ve lo interior, lo interno. Yo también lo conozco. Por eso dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, dice, hemos recibido, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de quién? De Dios. Porque el que prometió que había, hermanos, de bautizar con su Espíritu Santo es Dios. Derramaré de mi espíritu. ¿Ve? Es Dios. El espíritu viene de Dios y el espíritu es Dios. Y él tiene una promesa y él la cumple. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, que proviene de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu va revelando esas cosas, hermanos amados. Va revelando el carácter de Dios por medio de la palabra, por supuesto, que hoy día tenemos la palabra escrita. No es como al principio, que el espíritu, cierto, hablaba de esta manera y decía, apartarme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Y operaba, cierto, por medio de los ángeles. Hoy no. Hoy tenemos la palabra profética más segura. Tenemos su Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va guiando a toda verdad. Así dice la Escritura. Luego dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. En esto hay que tener mucho cuidado, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es bueno entenderlo, hermanos amados, porque nosotros, por ejemplo, muchas veces espiritualizamos todo. Todo. Y no es así. No es así, hermanos amados. Todo lo llevamos a lo espiritual. ¿Ah? Y no siempre es así. Porque si no, no estaríamos acá. Nosotros hoy día tenemos un cuerpo de carne, como dijo el apóstol Pablo, sujeto a pasiones, el pecado nos asedia, ¿verdad? Las cargas de repente son insoportables. Libramos, batallamos, hermanos amados. Tenemos una lucha constante. Entonces, hermanos amados, debemos dar gracias al Señor porque nos otorga esta sabiduría, nos revela por medio de su palabra para poder, hermanos, avanzar, para poder crecer. Luego dice, a lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, escuche bien, el hombre natural no percibe, ¿qué cosa? Las cosas que son del Espíritu, no las percibe. Es, hermanos amados, imposible que el hombre natural, el hombre de la carne, pueda percibir las cosas que son del Espíritu. Dice, porque para él le son locura, partiendo, hermanos, desde el sacrificio hecho en la cruz y toda la sabiduría que Dios derrama para su pueblo. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es que es bueno poderlo entender, hermanos amados, que todas estas cosas que están en la Escritura no se disciernen en la carne, sino que se disciernen en el Espíritu. Luego dice, pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Él, por el propio Señor, nadie más. ¿Quién le va a instruir? A Dios no lo pueden instruir. No, a Dios no le pueden dar órdenes, hermanos amados, porque Dios es soberano. Entonces, concluye el apóstol Pablo que hoy usted y yo tenemos la mente de Cristo. Nosotros deberíamos pensar como Cristo piensa. Y por eso que vuelvo al capítulo 1, os ruego pues, hermano, en el verso 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Ves? Importante, hermanos, el sentido de la unidad que nos da, hermanos, la palabra del Señor. La iglesia debe ser una. Amén. Como Dios también es uno. Entonces dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías 40:13 hay una, y con esto ya vamos concluyendo. Muchas gracias, hermano Alberto, por su apoyo. Ya vamos a estar ahí en directo siguiendo, ¿cierto?, el programa Conversando la Escritura con los ismos. El verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Ahora, San Juan 4:10 dice, respondió Jesús, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de ver, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mayoría de las iglesias está pidiendo fuego. Sí, qué importante también detenernos en ese punto, hermanos amados, con respecto al Espíritu Santo. Hablan también, ¿cierto?, del fuego purificador, pero hay que ir ahí a la Escritura. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu Santo para poder seguir adelante. Amén. Que el Señor ayude a nuestros pastores, que el Señor ayude a nuestros enseñadores y nos haga entender con claridad la sabiduría divina. Porque ¿quién mejor Dios que Dios nos puede hacer entender y que podamos interpretar, hermanos amados, la palabra de Dios como Él la reveló? El dejarnos arrastrar por los sentimientos nos puede llevar a cometer grandes errores. Tenemos un ejemplo, el caso de David, cuando fue a buscar el arca y no se instruyó con respecto a cómo debería transportarse el arca. No se instruyó. Entonces su emoción, su deseo, que no era malo, ¿verdad? Porque el arca representaba a Dios y el arca no estaba en Jerusalén. Y el deseo de David era bueno, no era malo. Pero ¿sabe cuál fue el mal? ¿Y por qué Dios lo detuvo? Porque no consultó a Dios. Si él lo quería hacer o no lo quería hacer. Entonces, ahí la importancia, hermano, primeramente de conocer el pensamiento de Dios para no ser arrastrados por nuestras emociones, que muchas veces nos juegan, hermanos amados, en contra y nos hacen caer. El espiritual dice, todo lo juzga, mas él no es juzgado por nadie. Claramente está hablando, hermanos amados, del juicio que tiene el espiritual con respecto a todas las cosas que suceden alrededor de él. Es lo que hoy día podemos, como hombres y mujeres espirituales, hermanos, debemos juzgar la tremenda apostasía en que ha caído la iglesia del nombre de Jesucristo. La iglesia, hermanos, que le fue concedida por misericordia la misión de llevar a cabo la predicación del Evangelio. Y cómo hemos mirado, ¿cierto?, las religiones paganas y hemos tomado de esas religiones cosas y las hemos puesto como doctrina, ¿verdad?, ahí agrupadas en la bodega, ¿verdad?, esperando que sean llevadas a cabo. Estudiemos la Escritura, hermanos amados, y no seamos rebeldes con el Señor. Importante que un día se sienten todos los ministros y puedan ver, hermanos, a la luz de la palabra y también hacerle entender a la iglesia los momentos que estamos pasando. Bien, hermanos amados, nos estamos viendo el sábado con la ayuda del Señor, ya con la continuación del capítulo 3, y esperando que la próxima semana, si el Señor así lo dispone, podamos estar con nuestro hermano Alberto Catejo y con nuestro hermano Leopoldo Prieto, llevando a cabo, aleluya, el programa Conversando la Escritura con los ismos. Amén. Oremos para que Dios nos conceda ese tiempo y
podamos llegar con este programa. Y les invitamos a compartir el programa, a darle like, compartir la página de la Iglesia de Trieste. Como dije al principio, faltan solamente 4 seguidores. Con 100 hermanos amados ya estamos completos en la cuota que nos demanda Facebook. Hemos tenido otra traba, pero vamos a salir venciendo. Amén. Vamos a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. No olvide orar por nuestro hermano Leopoldo Prieto, también por todos los hermanos que están enfermos, hermanos, para que Dios otorgue sanidad. Hasta el sábado, si Dios lo permite. Muchas gracias, hermano Alberto, por su apoyo. Gracias por estar ahí. Amén. Y gracias por todos los hermanos que nos vieron a través de este programa Conversando las Escrituras. Hasta el sábado, si Dios así lo permite. Amén. Bendiciones. Muy pronto. Sí, muy pronto vendrá. Amén. Bendiciones. Que Jesús le bendiga. Así